Increíble transformación, la joven rechazada por su infertilidad encuentra amor inesperado en un nuevo camino. Sofía siempre soñó con ser madre. Desde pequeña, sus ojos destilaban ese deseo, pero el tiempo y las circunstancias se tornaron oscuros cuando un diagnóstico de infertilidad se convirtió en su realidad. En un pueblo donde la maternidad es vista como un deber sagrado, las miradas de desaprobación la siguieron como sombras. A pesar de la fortaleza de su abuela y el amor de su madre, los ecos del juicio popular la desgastaban lentamente. ¿Cómo podría la comunidad aceptar a una mujer que no podía cumplir el papel más básico que se le asignaba? Desesperada por encontrar un propósito, Sofía decidió matricularse en la universidad a sus 28 años para estudiar psicología. Tal vez ayudar a otros a enfrentar sus propios desafíos pudiera liberar la tristeza que la consumía. Este camino le ofrecía una nueva dirección, un rayo de esperanza en medio de su tormenta personal. Sin embargo, la vida le tenía reservado un truco cruel. Alejandro, su antiguo amor, era su compañero de clase. Sus burlas resonaban en su mente. ¿Psicología? Eso es un retroceso. Deberías estar formando una familia, no perdiendo el tiempo en libros. Las palabras de Alejandro le picaban como espinas. En sus noches solitarias, la mente de Sofía imaginaba 1000 respuestas brillantes que finalmente permanecían sin pronunciarse. El miedo la asaltaba, cuestionando su decisión. ¿Era realmente un retroceso? Mientras se sumergía en estudios que le apasionaban, sentía el peso de sus responsabilidades sociales. La angustia la mantenía despierta, el eco de su elección la atormentaba. ¿Estaba condenando su propia vida? Una oportunidad de oro se presentó cuando un psicólogo reconocido le ofreció una pasantía en su consultorio. Su corazón palpitó con fuerza, el miedo y la emoción chocando violentamente. Pero esta nueva posibilidad significaba competir con Alejandro en un campo que ambos aspiraban a dominar. Las tensiones entre ellos se intensificaron, miradas furtivas se volvieron cargas implacables, cada encuentro se convertía en un campo de batalla emocional. Sintió que la balanza se inclinaba. Por un lado, el deseo de ser aceptada por su elección y, por otro, el amor que aún latía en su interior por aquel chico carismático, ahora su rival. Las sesiones con su mentor le revelaban un nuevo sentido, cada paciente le ofrecía un espejo para mirar sus propios miedos y dudas. Al salir de la universidad, su mente era un torbellino de emociones y reflexiones. Pero lo que más la inquietaba era el recuerdo de los secretos que Alejandro le ocultaba, esa información que podría cambiar su futuro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la confrontación llegó. Una tarde dorada en el pueblo, la presión era insoportable. Sofía se plantó frente a Alejandro, el sol iluminando sus rostros. Su voz tembló, las palabras cargadas de rencor y recuerdos. No más burlas, Alejandro. Me has hecho dudar de mis sueños, de mí misma. El dolor y la fiera determinación combatiendo en su interior. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su dignidad por ese amor que parecía desvanecerse? La pregunta resonó en su mente, un eco que amenazaba con arrastrarla a la confusión. La tensión se palpaba en el aire, y el desenlace de esta batalla emocional aún estaba por escribir. La respuesta de Alejandro fue fría, como un helado viento que barre en los campos en pleno invierno. No entiendo por qué te molestas tanto, Sofía. Solo te digo lo que piensas, dijo con desdén, pero cada palabra la hirió más que la anterior. Su antigua relación se disolvía en rencor, y el amor que una vez tuvieron parecía un espejismo. Sofía se sintió vulnerable, su corazón dividido entre la rabia que podía transformarla en alguien fuerte y la tristeza que la inmovilizaba. Mientras se alejaba de él, sintió que la vida se le escapaba con cada paso. Era momento de replantearse su camino. La pasantía estaba a la vuelta de la esquina y, aunque Alejandro sería un competidor cercano,
ya no podía dejar que sus palabras la desgastaran. Decidió que era hora de empoderarse. En lugar de ceder al miedo y la inseguridad, elegiría abrazar su pasión por la psicología. Durante las siguientes semanas, se dedicó a su trabajo final, un proyecto sobre la importancia de la salud mental en las mujeres que enfrentan la infertilidad. Cada página que escribía era un paso para sanar sus propias heridas. Sintió la historia de otras mujeres resonar dentro de ella, convirtiendo su dolor en conocimiento que podría servir a otras. Era una forma de transformar la tristeza en fuerza, un acto de resistencia ante el mundo que la había juzgado. Alejandro, por su parte, parecía mejorar en sus calificaciones, pero aún así, Sofía se concentró en su propio crecimiento. Cada interacción en el consultorio de su mentor le enseñaba a escuchar, a conectar. Su habilidad para empatizar se fortalecía, y con cada paciente que ayudaba, su propósito se reafirmaba. De repente, su origen de dolor se transformaba en un motor de cambio, generando un impacto que superaba sus propias experiencias. Sin embargo, un día, mientras estaba en el consultorio, recibió un mensaje inesperado de Alejandro: necesitamos hablar. La angustia la sacudió, recordando las palabras que había jurado dejar atrás. Con el corazón en la garganta, se preparó para un encuentro que prometía ser tan tenso como revelador. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra Alejandro, sino también contra sus propios miedos. El desafío no se trataba únicamente de ser mejor o de demostrarle algo a él, era un viaje hacia la autoaceptación. Había que parar de buscar la validación externa. La oscuridad estaba allí para incitarla a un cambio, no para hundirla. El día del encuentro llegó, y mientras se dirigía al café donde se habían acordado ver, las preguntas la asaltaban: ¿qué podría querer Alejandro? La combinación de temor y expectativa la acompañaba. Pero lo que más la inquietaba era la posibilidad de que admitiera algo que pudiera transformarlo todo. ¿Y si había algo que no sabía? Una verdad oculta que podría cambiar no solo su relación con él, sino su percepción del mundo. Cuando finalmente se encontraron, los ojos de Alejandro estaban cargados de una sinceridad que no había visto antes. Y mientras él comenzaba a hablar, Sofía sintió que el tremendo peso de su decisión anterior estaba a punto de reescribirse. Estaba en un punto de quiebre, a un paso de descubrir algo que cambiaría su camino para siempre. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que en su búsqueda de respuestas había también un riesgo latente: si Alejandro rompía el silencio, ¿cuánto estaría dispuesta a perder por el conocimiento que revelaría? Sofía se acomodó en su asiento, sintiendo cómo la tensión acumulada en su pecho se traducía en un silencio ensordecedor. Alejandro respiró hondo antes de hablar, y en ese instante, el mundo que la rodeaba parecía desvanecerse, centrándose solo en la figura frente a ella. Se repitió a sí misma que debía estar lista para cualquier cosa, incluso para la verdad más dolorosa. A veces, las palabras se quedan atrapadas en el pecho. Yo he dejado que las mías me consuman, comenzó Alejandro, rompiendo el hielo con una honestidad que la sorprendió. Me doy cuenta de que he sido egoísta, y lo más triste es que no me he dado cuenta de lo mucho que he estado lastimándote. Estas palabras acariciaron el alma de Sofía, despertando algo en ella que había permanecido dormido. Escuchándolo, Sofía se vio obligada a mirar en su interior. La herida profunda que había sentido ante su desprecio comenzaba a mutar en un tipo de compasión. Alejandro también había estado luchando con sus propios demonios, y aunque eso no justificaba su trato hacia ella, lo humanizaba. La verdad es que he sido prisionera de mis miedos, de la inseguridad que me genera mi situación personal. Nunca acepté la fragilidad de mis emociones, continuó él, sin apartar la mirada. A medida que sus palabras fluían, Sofía comprendió que su transformación personal no solo implicaba superar su dolor por la infertilidad, sino también aprender a aceptar y a entender a los demás con sus propias luchas. Esa sensibilidad que había cultivado en el consultorio, al conectar con pacientes que compartían sus traumas, comenzaba a amplificarse. Era un reconocimiento de que, en el dolor, todos tenían sus propias batallas. El encuentro con Alejandro pasó de ser un simple diálogo a una introspección compartida. A través de sus palabras, Sofía percibió la autenticidad que había estado ausente en su relación, y eso la llevó a cuestionarse: ¿qué tipo de persona quería ser?
Una que se quedara anclada en el pasado sumida en rencores o una que transformara sus experiencias en una fuente de fortaleza. Cuando Alejandro concluyó su narración, había en sus ojos un deseo genuino de enmendar lo que había roto. Sofía sintió un impulso de valentía, de aferrarse a este nuevo conocimiento. Me duele lo que pasó entre nosotros, Alejandro. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo decidir cómo me afecta y qué hago con ello, declaró, al mismo tiempo que sentía un renovado sentido de propósito. El tiempo que había dedicado a su proyecto final había sido más que un simple ejercicio académico, había evolucionado hacia un camino de sanación personal. Al ayudar a otros a lidiar con la infertilidad, se sentía cada vez más segura de que podía enfrentar su verdad sin temor. La conexión emocional que estaba desarrollando la empoderaba y la proyectaba hacia un futuro que sentía más claro. Pero no todo estaba resuelto. Mientras compartían sus verdades en una atmósfera cargada de vulnerabilidad, Sofía se topó con un dilema. Si deseaba avanzar, no podía simplemente aceptar lo que Alejandro le ofrecía como un camino de vuelta. Su transformación tenía que ser suya y no un reflejo de lo que él le ofrecía. ¿Y si al final no somos lo que el otro necesita? Se preguntó mientras se levantaban de la mesa, sintiendo el peso de esa decisión colgando en el aire. Mientras dejaban atrás el café, una incertidumbre comenzó a formarse en su corazón. Cada paso era un recordatorio de que su historia apenas comenzaba a despliegarse. Tal vez la respuesta que buscaba no estuviera en encontrar una solución sencilla, sino en explorar lo desconocido que aún la aguardaba. En ese momento, Sofía supo que el verdadero reto no era solo sanar, sino decidir en qué dirección quería llevar su vida. Reconoció que la búsqueda de amor puede iniciar desde uno mismo. Ahora, con esta nueva perspectiva, si había un camino que debería explorar, uno que podía desafiar sus conceptos de amor y aceptación. ¿Qué sigue ahora? Se preguntó a sí misma, sintiendo la emoción pululando en su interior. Había un horizonte por delante lleno de elecciones y crecientes posibilidades, y debía encontrar la valentía para cruzarlo. Sofía salió del café sintiendo el aire fresco acariciar su piel. Había un roce revitalizante, como si cada inhalación le otorgara la energía necesaria para avanzar hacia lo desconocido. Mientras caminaba, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios, el miedo a volver a sufrir, la posibilidad de abrirse a nuevas conexiones y el desafío de reconciliar sus deseos con su realidad. Decidida a enfrentar sus inquietudes, Sofía se dirigió a la sala de su consultorio. En el camino, pensó en cómo había crecido al empatizar con sus pacientes, cada uno con historias de pérdida y superación. La experiencia que había adquirido le otorgaba una visión única sobre la resiliencia. Su propia lucha, algo que había considerado un obstáculo, empezaba a verse como una herramienta de conexión. Al llegar al consultorio, encendió la luz y se dejó envolver por el ambiente familiar. Aún resonaban en su mente las palabras de Alejandro, pero en lugar de consumirla, ese eco se transformó en un recordatorio de que había visto el dolor desde ambos lados. En ese instante, notó que podía elegir la compasión por encima del resentimiento. Su deseo de ayudar a otros la inspiraba a abordar su propio proceso de sanación. Se sentó frente a su ordenador y abrió un nuevo documento. Allí, comenzó a plasmar sus pensamientos. A medida que escribía sobre su propia jornada de sanación, se dio cuenta de que su voz interior, la que había estado ahogada por el miedo al rechazo, empezaba a cobrar fuerza. Si yo he superado esto, ¿por qué no puedo hacer lo mismo por otros? Se preguntó. El silencio del consultorio se convertía en un espacio propicio para la autorreflexión. Sofía se encontró preguntándose si su travesía la llevaría hacia algo más grande que ella misma. En lugar de ver la infertilidad como una condena, empezó a considerarla como una oportunidad para replantear el significado de la maternidad y avanzar hacia otros sueños que había dejado de lado. El cáncer de su confianza se había mantenido oculto durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras el mundo exterior se sumía en la penumbra, comenzó a planear. Decidió dar un taller sobre la resiliencia ante la infertilidad. Era hora de compartir su historia, de ofrecer un espacio donde otros pudieran descubrir su propio poder a través del dolor. Al hablar de esto, podría incluso ayudar a otros a curarse, pensó, sintiendo que así podría encontrar su propósito.
Con cada palabra que escribía, su valor aumentaba. Fue en ese momento de inspiración cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un antiguo amigo, alguien con quien había compartido momentos de alegría y dolor, que ahora podía ser una presencia reconfortante. Sintió un cosquilleo en el estómago. No era solo un reencuentro, podía ser una oportunidad para explorar nuevas conexiones. En medio de la agitación que la emoción producía, Sofía se dio cuenta de que estaba lista para afrontar no solo su pasado, sino también un futuro en el que podría integrar la vulnerabilidad como una herramienta poderosa. ¿Y si esto me lleva a descubrir aspectos de mí misma que nunca había conocido? Se preguntó con creciente entusiasmo. Con un renovado sentido de propósito, decidió responder al mensaje. La vida estaba a punto de abrir más puertas de las que había imaginado. Mirando por la ventana, vio las luces de la ciudad titilar, como si le susurraran que su historia apenas comenzaba. Pero en medio de esta revelación, una inquietud persistía. Al final, ¿cómo manejaría su propio corazón ante la posibilidad de amar de nuevo? Ese interrogante se formó en su mente como una sombra, un recordatorio de que cada paso hacia adelante podría traer consigo nuevas fragilidades, complicando ese renovado audaz impulso. Así, con una mezcla de determinación y ansiedad, Sofía se sentó firme, lista para escribir los siguientes capítulos de su vida, ahora más consciente que nunca de que cada elección podría llevarla a un destino inesperado. Sofía se sentía diferente al despertar esa mañana. Había algo en el aire, una expectativa que flotaba alrededor de ella, como si el universo, en su infinita sabiduría, estuviera conspirando a su favor. Con el taller sobre la resiliencia a la vista, su mente bullía de ideas sobre el contenido que podría compartir. Se levantó de la cama con una visión clara, no solo hablaría sobre la infertilidad, sino que también se enfocaría en fortalecer a quienes se sentían desgastados y solos en sus luchas. Mientras se duchaba, se observó en el espejo. Un rostro familiar, pero que de repente le pareció más valiente, más dispuesto a enfrentarse a sus miedos. Sin embargo, en medio de esa determinación, una angustia creciente comenzó a surgir en su pecho. La posibilidad de abrirse al amor la consumía. ¿Soy realmente capaz de amar de nuevo? Pensaba mientras el agua caía sobre su piel. Esa pregunta la acompañaría durante el día, como un fantasma. El consultorio la recibió con la calidez de un viejo amigo. A su alrededor, el espacio seguía siendo un refugio de sueños y recuerdos, pero también un campo de batalla personal. Cerró los ojos e inhaló profundamente, consciente de que estaba a punto de dar el primer paso hacia una luz que aún no podía ver con claridad. Decidida a reconectar con su historia, se sentó frente a su ordenador y comenzó a organizar los temas de su taller. La resiliencia emergió como el hilo conductor, y entonces el concepto del poder personal. No soy solo mis fracasos, se dijo a sí misma. Soy también el aprendizaje que he cosechado de ellos. Esa revelación trajo consigo un destello de esperanza. La posibilidad de que su relato pudiera resonar en otros la motivó aún más. El día avanzó mientras las ideas fluían, y con cada párrafo que escribía, el peso en su corazón se aligeraba. Tanto así, que decidió tomarse un pequeño descanso y salir a caminar. Necesitaba aire fresco, una pausa para despejar su mente y permitir que el debate interno sobre el amor se asentara. Sin embargo, al cruzar la calle, vio a un hombre de pie frente a la librería del barrio. Algo en su expresión captó su atención. Era un rostro conocido. Pablo, un antiguo compañero de la universidad que había estado en su clase de psicología. Durante años, había sentido que sus vidas habían tomado rumbos tan distintos que las posibilidades de reencuentro eran escasas. Sin embargo, allí estaba él, y en su manera de mirar había una chispa de complicidad que emocionó a Sofía. Decidida, se acercó y, antes de que pudiera pensar en lo que hacía, lo saludó. Pablo. No puedo creer que seas tú, dijo, notando cómo su corazón latía con fuerza. Él sonrió y la conversación fluyó de inmediato, como si no hubiera pasado tanto tiempo. Mientras hablaban, Sofía se dio cuenta de que había en él una luz que conectaba con su propia búsqueda de sanación. Era el momento perfecto para preguntarle si estaría dispuesto a asistir al taller. La invitación surgió de manera natural, y, sorprendentemente, Pablo aceptó.
Sentir que había encontrado a alguien que además compartía su profesión encendió un destello de curiosidad en su interior. Mientras regresaba a casa, el eco de su conversación resonaba en su mente. No solo se estaba abriendo a la posibilidad de repensar el amor, sino que, de alguna manera, había comenzado a descubrir que la vulnerabilidad podía ser la clave de nuevas oportunidades. Sin embargo, a medida que la noche caía, la inquietud persistía. ¿Podría darle a su corazón lo que necesitaba cuando había tanto miedo latente en su interior? Esa pregunta se convirtió en una sombra que la acompaña mientras se preparaba para el taller, un acto que la llevaría a enfrentar no solo el dolor de otros, sino también el propio. Se sintió preparada para compartir su vulnerabilidad, pero en su mente seguía resonando una advertencia: abrirse sería un riesgo. Las luces del taller brillaban en la distancia, prometiendo un cruce hacia lo desconocido. Se preguntó si, al iluminar su propia oscuridad, podría menoscabar una parte de sí misma o, por el contrario, descubrir fortalezas que nunca había imaginado. Esa noche, justo antes de apagar la luz, Sofía miró por la ventana, anhelando la claridad que parecía eludirla. Las preguntas dejaban huella en su corazón, pero una cosa quedó clara: había llegado el momento de enfrentar su dolor, y quizás, solo quizás, descubrir que el amor era un camino que aún podía recorrer. Sin embargo, el manuscrito de su vida apenas empezaba a desvelarse, y ella estaba decidida a seguir escribiéndolo, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios fantasmas. El día del taller amaneció radiante y Sofía se sentía sumida en un torbellino de emociones. Había pasado la noche en blanco, repitiendo mentalmente cada parte de su presentación. La idea de abrir su corazón ante extraños la angustió, pero al mismo tiempo, había una nueva chispa de determinación que la llevaba a la acción. Mientras se arreglaba, notó cómo su reflejo en el espejo le devolvía una imagen de mujer fuerte, lista para enfrentar sus miedos. El esfuerzo que había puesto en su manifestación personal no era en vano, eran pasos que la acercaban a la liberación emocional. Salió de casa con una mezcla de nerviosismo y emoción, un eco de esperanza en sus pasos. El espacio del taller se llenó de personas que, como ella, buscaban respuestas, conexión y apoyo. Sofía notó el murmullo inquieto en la sala, el resplandor de miradas curiosas. Al pisar el escenario, la autoestima serpenteó entre sus pensamientos. En lugar de permitir que el miedo la paralizara, se enfundó en la idea de que su vulnerabilidad podía ser la clave que necesitaba para abrir la puerta hacia el crecimiento, no solo en su vida, sino también en la de los demás. Empezó a hablar sobre la resiliencia, utilizando su historia como una guía. Hablar de la infertilidad era doloroso, pero a la vez catártico, cada palabra fluía con sinceridad y autenticidad. En sus exclamaciones, otros resonaban. Los rostros en el público reflectaban una variedad de emociones: tristeza, comprensión, empatía. Sofía se sentía más conectada a ellos de lo que alguna vez había imaginado. Fue en ese momento, viendo las lágrimas en los ojos de una mujer en la primera fila, cuando sintió que su vulnerabilidad se transformaba en poder. Cada respuesta sincera de su audiencia la animaba, revelando que la autenticidad no solo generaba identificación, sino también liberación. En cada pausa, mientras escuchaba a los participantes compartir sus experiencias, entendió que esta era su verdadera misión: no solo ofrecerles una salida del dolor, sino también guiarles hacia el descubrimiento personal. Sin embargo, no todo fue un remanso de paz. A medida que las historias comenzaron a florecer, también surgieron inquietudes sobre su propio proceso emocional. La conversación sobre el amor y el miedo a fracasar empezaron a perturbar su mente. Ante la pregunta de un asistente sobre cómo había logrado abrirse al amor después de tantas desilusiones, Sofía se sintió atrapada. ¿Podía ella realmente ofrecer esperanza cuando su corazón aún temía el dolor de una nueva herida? El taller continuó mientras las dinámicas la llevaban a reflexiones profundas sobre ella misma. Muchas veces se encontró sentada al borde de la respuesta que necesitaba y, al mismo tiempo, evocando un temor insidioso en su interior. Tenía que confrontar ese miedo, enfrentar lo que realmente la había llevado a apartar el amor. Era un dilema. Aún así, al final del taller, el feedback positivo desbordó, los agradecimientos la elevaron.
Sofía sonrió, sintiendo que sus experiencias habían creado algo significativo. Sin embargo, al recoger sus cosas, una sensación de vacío se apoderó de ella. ¿Había aportado realmente la luz que prometía? Salió del salón, con el eco de las risas y las historias aún resonando en su mente. Mientras regresaba a casa, se sintió atrapada entre la euforia y el vacío emocional. La conexión que había cultivado en el taller fue real, pero el temor del amor persistía, como una sombra detrás de cada paso. Un ruido interrumpió sus pensamientos, un mensaje de Pablo, preguntando sobre su experiencia en el taller. Sofía se quedó mirando su teléfono, el eco de su propia vulnerabilidad rebotando dentro de ella. ¿Sería posible transformar su propia sanación en un camino hacia una relación significativa? La decisión estaba congelada entre sus dedos y su corazón latía con fuerza. Sin embargo, el temor a abrirse nuevamente la mantenía atada a un miedo que había jurado dejar atrás. ¿Podría enfrentarlo? La respuesta parecía estar al alcance. Pero el peso de la incertidumbre la guiaba hacia un futuro desconocido. Esa noche, nuevamente frente a la ventana, Sofía comprendió que debía tomar una decisión crucial que podría redibujar su vida, seguir con el miedo o aventurarse a abrir su corazón a la posibilidad de una nueva historia. Pero, ¿podía realmente dejar atrás la sombra del dolor y arriesgarse a amar de nuevo? La perspectiva de un cambio empezaba a vislumbrarse en el horizonte, pero su decisión, más allá de incierta, la sumía en un profundo abismo de reflexión. Sofía despertó al día siguiente con una sensación agridulce. La claridad que había tenido después del taller seguía presente, pero las dudas volvieron a agolparse en su mente. Había tocado las fibras más íntimas de su ser al compartir su historia, pero aún había un tallo de miedo que no se había cortado, su incapacidad para abrirse al amor. Miró por la ventana, el sol se filtraba a través de las ramas de un árbol cercano, iluminando el espacio de su habitación con un cálido resplandor. Era un recordatorio de que la vida continuaba, independientemente de sus temores. Se sentó en el borde de su cama, mirando su teléfono. El mensaje de Pablo seguía ahí, como un eco de su vulnerabilidad, y se sintió abrumada por las posibilidades. ¿Cómo podía seguir adelante sin enfrentar primero los fantasmas que la ataban? Se dio cuenta de que era el momento de hacer lo que había aprendido en el taller, enfrentar sus miedos en lugar de evadirlos. Tomó una decisión. Comenzaría una serie de ejercicios que la ayudarán a explorar su relación con el amor. Dedicarse a estas prácticas podría ser un camino no solo hacia la sanación personal, sino también una oportunidad para desarrollar herramientas que pudiera utilizar con otras personas en sus posteriores talleres. En el transcurso de la semana, se propuso escribir sobre sus miedos. Comenzó con un diario, cada mañana llenando páginas con sus reflexiones sobre la fertilidad y el amor. En un momento de inspiración, se dio cuenta de que había un patrón recurrente en sus pensamientos, una narrativa que la había atrapado. Había llegado a creer que su valor y su capacidad para amar estaban intrínsecamente ligados a su éxito como futura madre. Esa realización fue perturbadora, pero al mismo tiempo, liberadora. Cada página escrita se sentía como un pequeño paso hacia la libertad emocional. Comenzó a conectar con mujeres que habían enfrentado desafíos similares, ya sea en foros en línea o en grupos de apoyo locales. Escuchar las historias de otras la partió en 1000 pedazos, pero también la recompuso. Había mucha fortaleza en el dolor compartido, y se dio cuenta de que no estaba sola en este viaje. Esto le proporcionó no solo una perspectiva valiosa, sino también el impulso necesario para reconfigurar su visión del amor y de sí misma. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, se detuvo a observar a una pareja riendo y disfrutando de su tiempo juntos. Una punzada de anhelo y tristeza la recorrió, pero a la vez sintió una chispa de determinación. La vida está llena de dos caras, la de la alegría y la del sufrimiento. Era momento de abrazar ambas. Si podía ayudar a los demás a sanar, debía empezar sanando ella misma. Decidió que en su siguiente taller, no solo compartiría su historia, sino que también invitaría a otros a hacer un ejercicio de sanación. Era hora de implementar algo más en su práctica, usar su vulnerabilidad como un puente, no como una barrera. Pero, ¿cómo presentaría esa idea a su audiencia sin dejar que el temor a ser juzgada la invadiera de nuevo?
El día del nuevo taller se acercaba, y su mente se debatía entre la emoción y el temor. Sabía que este sería un paso crucial en su camino hacia la sanación. La idea de ser un faro de luz para otros la entusiasmó, pero también la paralizó. Había un profundo abismo entre lo que deseaba transmitir y lo que realmente podía proyectar. Mientras se preparaba, las horas se hicieron eternas. Su jornada culminaría en la entrega de algo de ella misma en el próximo evento. Sin embargo, el eco de sus inseguridades retumbaba cada vez más fuerte. ¿Sería capaz de mostrar sus vulnerabilidades y aún así mantener el horizonte claro de sus objetivos? Así como ese día soleado en que se presentó ante una multitud por primera vez, ahora se sentía dividida entre su deseo de amar y su miedo a fracasar. Cuando finalmente el momento de la verdad se acercó, se sintió atrapada entre dos mundos, el de la valentía y la fragilidad. La solución podría estar más cerca de lo que pensaba, pero la desconcertante decisión de abrirse de nuevo ante un grupo la mantenía en un estado de inquietud perpetua. En su pecho, la pregunta latía con fuerza: ¿qué pasaría si, al entregarse por completo, ese amor que tanto anhelaba pudiera ser la respuesta para cambiar su vida de una vez por todas? El día del taller llegó con una mezcla de ansiedad y anticipación. Sofía se preparó cuidadosamente, seleccionando un atuendo que la hiciera sentir tanto profesional como cómoda. El espejo reflejaba su exterior, pero, en su interior, la tormenta de pensamientos era intensa. Visualizaba al grupo, caras desconocidas mirando con atención, esperando que ella proporcionara respuestas. Pero dentro, la pregunta persistía: ¿podría realmente ayudar a otros si aún se sentía tan perdida? El espacio elegido era acogedor, decorado con suaves colores y sillas en círculo que fomentaban la cercanía. Sofía se sentó inicialmente en una esquina, buscando alinearse con las estrategias que había aprendido. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que la vulnerabilidad podía ser su herramienta más poderosa, pero la idea de exponer su alma ante extraños volvió a provocarle escalofríos. Respiró profundo, intentando calmar la agitación. A medida que los participantes entraban, la sala se llenó de murmullos y risas nerviosas. Sofía tomó un momento para observarlos, cada uno con sus propias historias silenciosas. Hubo un instante en que sus ojos se encontraron con los de una mujer de mediana edad que la observaba con interés. Sofía sintió una conexión instantánea y, por primera vez en días, su ansiedad disminuyó un poco. Esa mujer, al igual que ella, parecía estar buscando algo, un consuelo, una guía. Cuando la hora de comenzar se acercó, Sofía dio pasos firmes hacia el centro. El silencio se hizo en la sala, y con cada palabra que pronunciaba, iba desnudando un pedazo de su experiencia. Hablar de su infertilidad se sentía como abrir una herida, pero a medida que compartía su historia, observaba las reacciones de los demás. Lágrimas y sonrisas mezcladas, una conexión auténtica emergía. Era en ese intercambio donde la magia comenzó a suceder, no solo para ellos, sino también para ella. Invitó a los participantes a cerrar los ojos y reflexionar sobre sus propios miedos y deseos. Era el momento de ir más allá de las palabras y tocar ese dolor que a veces se escondía bajo la superficie. Sofía les hizo una pregunta simple pero profunda: ¿qué significa para ustedes amar? La sala se llenó de respuestas, algunas llenas de dolor, otras de esperanza, y en ese espacio de honestidad, se comenzó a fraguar un vínculo poderoso. Mientras los participantes compartían, Sofía se dio cuenta de que cada historia resonaba con eco en su propia narrativa. Aquello la confrontó con una verdad ineludible: el amor no se definiría únicamente en términos de maternidad o éxito, el amor podía manifestarse en el apoyo mutuo, en la comprensión, en la comunidad que se formaba entre aquellos que se atrevían a ser vulnerables. La idea de que su valor no dependía de su habilidad para ser madre comenzó a cimentarse con fuerza en su porvenir. Al final de la sesión, se sintió transformada. Había estado dispuesta a arriesgarse al abrirse, y eso había permitido a otros hacer lo mismo. Sin embargo, el día no terminó ahí, todavía quedaba un hilo de inquietud. Mientras los participantes se dispersaban, la mujer de mirada profunda se acercó a ella. Gracias. No solo compartiste tu historia, sino que me ayudaste a enfrentar la mía, dijo, y Sofía sintió un profundo calor en su pecho ante esas palabras.
Justo cuando pensaba que iba a ser un nuevo comienzo para ella, la mujer continuó: me gustaría invitarte a un círculo de sanación que estoy organizando. Creo que podríamos ayudar a más personas juntas. Sofía sintió una mezcla de emociones, gratitud, curiosidad y, de repente, un nuevo miedo que la instaba a ser fuerte y a abrirse a nuevas posibilidades. ¿Podría realmente apoyarse en los demás, no solo para sanar, sino también para seguir creciendo en el amor? La oferta resonó en su mente mientras la mujer se alejaba, dejándola con la inquietante pregunta: ¿está lista para dar un paso más allá de lo que había logrado hasta ahora? La noche avanzaba, y un nuevo reto se perfilaba en el horizonte, uno que podría llevarla a descubrir aspectos de sí misma que aún no había imaginado. Sofía miró el reloj y sintió que el tiempo se aceleraba, como si un imán invisible la empujara hacia la siguiente etapa de su vida. Esa invitación resonaba en su mente con una fuerza inquietante. El círculo de sanación representaba no solo la posibilidad de ayudar a otros, sino también un reto colosal que la haría enfrentarse a sus propios miedos y limitaciones. ¿Realmente estaba lista para un compromiso más profundo y personal? Durante la semana siguiente, esa pregunta se convirtió en una constante. Cada día, sus pensamientos se deslizaban entre la emoción de ayudar y la ansiedad de confrontar su dolor. Se organizó para pasar tiempo en su jardín, donde las plantas florecían como reflejo de su propia lucha interna. Mientras las cuidaba, recordaba cómo había comenzado a florecer al abrirse en el taller, pero también se sentía atrapada en esos momentos de inseguridad. Sofía decidió que debía prepararse. Analizó cómo podía integrar lo que había aprendido en el taller con su nuevo papel en el círculo de sanación. Comenzó a investigar técnicas de sanación emocional y empoderamiento. A veces, se encontraba navegando por artículos sobre cómo la vulnerabilidad fortalece las relaciones y otras relacionadas con las prácticas de sanación que prometían generar cambios profundos. Participó en sesiones de meditación y journaling, descubriendo nuevas capas de su historia personal, y vislumbraba las similitudes con las historias de los demás. Se preguntaba cómo sus propias luchas podían ser las llaves para ayudar a otros. En esos momentos, se frenaba, cuestionando si realmente podía ofrecer algo significativo cuando aún lidiaba con sus propios sentimientos de rechazo. Sin embargo, a medida que se adentraba más, cada ejercicio de introspección se sentía como un ejercicio de liberación. Las dudas comenzaron a transformarse en la comprensión de que no tenía que haberlo superado todo para ser útil. De hecho, la autenticidad de su lucha podía ser su mayor fortaleza. Se dio cuenta de que podía ser una guía porque aún estaba en el camino hacia la sanación. El día del primer encuentro con el círculo de sanación llegó, y Sofía se sintió más ansiosa que nunca. El lugar donde se reunirían era un espacio iluminado por la luz natural, lleno de suaves cojines y alfombras que invitaban al compartir íntimo. La mujer de mirada profunda, a quien Sofía había conocido en el taller, estaba allí, y su sonrisa cálida traslucía confianza. Sofía se animó al verla, sintiendo que quizás no estaba tan sola en este viaje como pensaba. Las mujeres comenzaron a llegar, cada una con su carga emocional, experiencias dolorosas y ansias de sanación. Sofía se dio cuenta de lo importante del ambiente de apertura y compasión que estaban creando juntas. Cuando fue su turno de hablar, su voz tembló al principio, pero a medida que se permitía ser vulnerable, notó miradas de comprensión y solidaridad. En ese intercambio, Sofía se enfrentó a sus propios bloqueos, como la reticencia a hablar de la infertilidad. Sin embargo, ahondar en esa herida se volvió un acto de poder. Al compartir su historia, las expresiones de las demás cambiaron, una mujer a su lado comenzó a llorar, y esa conexión palpable la llenó de energía vital. Al final, la primera sesión del círculo de sanación despertó en Sofía algo que había creído perdido, un sentido renovado de propósito. Mientras se despedían, una de las participantes se acercó a ella, con lágrimas en los ojos, y le dijo: «Tu historia me ha dado fuerzas para enfrentar la mía, gracias por ser tan valiente». Pero en medio de ese nuevo sentido de comunidad, apareció un nuevo desafío en su mente. A medida que el círculo se unía más, Sofía sentía la presión de ser la voz de ejemplo, la que lideraba la sanación. Una duda inquietante la asaltó: ¿puedo realmente sostener la carga de ser un faro de esperanza cuando aún busco mi propia luz?
Con el eco de esa duda resonando en su interior, Sofía supo que el viaje apenas comenzaba. Y en esos momentos, el primer paso hacia lo desconocido se traducía en una profunda incógnita: ¿podría realmente convertirse en la guía que las demás necesitaban, mientras seguía buscando su propia sanación? La respuesta se susurraba en el aire, ansiosa por ser descubierta. Sofía despertó una mañana con la sensación de que el ciclo de su vida estaba a punto de completarse. Había pasado meses aprendiendo y compartiendo en círculos de sanación, y cada sesión la había acercado más a una versión de sí misma que alguna vez había creído inalcanzable. La autenticidad había sido su guía y su refugio, y ahora, ella también era capaz de brillar. El taller de resiliencia había sido un punto de inflexión para ella y para muchas mujeres que habían asistido. Las historias se tejían juntas, formando una red de apoyo donde la vergüenza y el silencio desaparecían. Esa noche, al volver a casa después del último taller, sintió que su historia de infertilidad ya no la definía. Era parte de su experiencia, pero no su identidad. Mientras se preparaba para su próxima sesión, Sofía decidió dar un paso más. Había sentido la urgencia de plasmar su viaje en un blog. Con cada entrada que escribía, transformaba su lucha en palabras de aliento para otras que podían estar atravesando caminos oscuros. La respuesta fue abrumadora. Recibió mensajes de mujeres que encontraban en sus textos la fuerza y la inspiración que necesitaban para enfrentar sus propios desafíos. Cada comentario era un reflejo de la luz que ella había encendido en otros. Con la confianza renovada, Sofía decidió organizar un retiro para mujeres que enfrentaran la infertilidad. Querían crear un espacio seguro y sagrado donde pudieran compartir, llorar y celebrar. La idea de un retiro hacía que su corazón palpitara de emoción y nerviosismo, pero no permitiría que el miedo la detuviera. Desde que empezó a hablar sobre su experiencia, había aprendido que el amor se encuentra en la conexión y quería que más mujeres sintieran ese calor. Mientras organizaba el evento, reflexionó sobre cómo aquel lugar, donde ella había sido juzgada y rechazada en el pasado, ahora podía convertirse en un refugio. Cada detalle cobró vida a medida que se imaginaba rodeada de risas y palabras sinceras. No solo era su deseo ayudar a otros, sino que también era la sanación que buscaba para sí misma. El día del retiro amaneció despejado y vibrante. Las mujeres llegaron con diversas historias, pero todas compartían un hilo conductor: el deseo de esperanza. Se sentaron en un círculo, un espacio expuesto pero protegido. Sofía comenzó a hablar desde su corazón, recordándoles que podían ser vulnerables. Compartió historias de los altos y bajos de su propio viaje, y cada palabra resonó en el aire cargado de emoción. Aquella autenticidad liberadora permitió que otras mujeres comenzaran a expresar su dolor, sus anhelos, y al mismo tiempo, sus victorias. Durante ese día, cada participante ofreció una parte de sí misma, y la sanación comenzó a florecer en el ambiente. Sofía sintió que atravesaba una metamorfosis. El creciente sentimiento de pertenencia y conexión logró sanar las últimas cicatrices de su interior. La carga de la infertilidad se sintió más ligera al compartirlo en comunidad, no solo como una carga, sino como un camino hacia el amor verdadero. Al final del retiro, una mujer se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. «No sabía que había otras en mi situación», le dijo. «Tu historia me ha dado la esperanza que creí haber perdido». En ese instante, Sofía sintió que finalmente había alcanzado su propósito: no solo superar su dolor, sino también iluminar el camino para otras mujeres en la oscuridad. Regresó a casa esa noche sintiendo que había conquistado un gran desafío, un sentido renovado de identidad, una confianza sólida que no se basaba en su capacidad de ser madre, sino en la conexión que había cultivado. Su corazón latía con fuerza mientras escribía la conclusión del día, sabiendo que, al cerrar un capítulo, otro comenzaba. Sofía había logrado una transformación extraordinaria. No solo había redefinido su relación con la infertilidad, sino que también se había convertido en un faro de esperanza para muchas. La búsqueda de amor ya no se centraba únicamente en encontrarlo en los demás, sino en ofrecerlo desde una fuente abundante y renovada dentro de ella misma. Al final de aquella jornada, en la tranquilidad de su hogar, Sofía entendió que el verdadero objetivo era el amor.
Amor por sí misma, por sus experiencias y por cada mujer que había compartido su camino. Había logrado abrazar el todo de su vida, silencio, cicatrices y luces. La sensación de cierre fue liberadora, y con ello, sabía que estaba lista para el próximo capítulo de su vida, donde cada día sería una nueva oportunidad de seguir creciendo y amando, sin temores ni restricciones. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia de superación. Es el momento de mostrar tu apoyo al canal, suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Queremos escuchar tus reacciones y teorías sobre esta conclusión en los comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre inspirador. Solo los verdaderos fans de historias de transformación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ya.